el día de hoy vamos a tocar dos temas fundamentales. O sea, vamos a hablar de agentes físicos, mucha variedad de agentes físicos, pero vamos a tocar fundamentalmente, que es lo que más usamos, creo, en el medio donde estamos, lo que es ultrasonido, diferentes modalidades del ultrasonido, por supuesto, y lo que es la parte de corriente eléctrica. Son dos temas bien amplios, pero vamos a tratar de hablar de las generalidades y concentrarnos en lo que realmente es importante a la hora de tener el equipo en la mano y saber qué es lo que vamos a hacer con el equipo. De todas formas, yo tengo preparado un PowerPoint un poco extenso, vamos a tocar las cosas fundamentales y al final vamos a hacer la parte práctica, donde entonces se va a demostrar cómo cambiar la frecuencia, cómo cambiar en diferentes escenas. O sea, proceso subagudo, un proceso crónico, un proceso superficial o algo que sea profundo, que es lo fundamental. O sea, cómo poner la frecuencia y cómo poner la intensidad, en este caso hablando del ultrasonido. Entonces, vamos a comenzar con... Ok. Como historia, en sentido general, a pesar de que los medicamentos, hay gran variedad de medicamentos para alivio del dolor, para relajar los músculos, para desinflamar, todavía, por supuesto, y nosotros que trabajamos en el medio de la terapia física, seguimos creyendo y seguimos usando cada día más lo que son los ultrasonidos, en este caso, que es la terapia usando el ultrasonido. Y esa otra modalidad, o sea, este nombre que dice aquí, sonoforesis o fonoforesis, vamos a hablar al final qué cosa es. ¿Alguien sabe lo que es sonoforesis o fonoforesis? No. Okay. Es una técnica que se usa utilizando la técnica del ultrasonido, pero lo vamos a dejar para el final porque al final... Ok, ¿qué cosa es sonido? Voy a ponerme de este lado que me queda más... ¿Qué cosa es el sonido? El sonido es una vibración mecánica que se dispersa o que se propaga por un medio elástico. Es todo lo que sea sonido, por eso se llama sonido. Para nosotros, los seres humanos, el sonido tiene que tener una frecuencia de más de 16 Hz y menos de 16.000 Hz para que nosotros podamos recibir esa sensación, ese sonido. Cualquier vibración que esté por debajo de 16 Hz es imperceptible para nosotros, no somos capaces de oírlo, ni las frecuencias que sean por encima de 16.000. Eso es un dato curioso para que lo sepan. O sea, el rango de la audición de nosotros está entre 16 Hz y 16.000 Hz. ¿Todo el mundo sabe lo que es un Hz? ¿Saben lo que es un Hz? Eso es ciclos por segundo, es una unidad de medida. O sea, es la cantidad de ciclos que hace cualquiera, la corriente, el sonido, lo que sea, en un segundo. Esos son Hz. ¿Entendimos? En corriente se va a hablar más de Hz porque igual se basa en la frecuencia para ajustar los tratamientos. Ok, terapia ultrasónica entonces es cuando utilizamos tratamiento médico que usa las vibraciones mecánicas con una frecuencia mayor de los 16.000 Hz. Ningún ultrasonido trabaja con 16.000 Hz, eso es muy poca frecuencia. Los ultrasonidos como mínimo tienen 0.5 MHz hasta 3 MHz como técnica de tratamiento. Como técnica de sonografía tiene mayor frecuencia, entre 1 millón de Hz a 10 millones de Hz, porque el ultrasound diagnóstico y terapéutico se basa en lo mismo, en la utilización de una energía mecánica, pero con diferentes frecuencias. Por eso el ultrasonido diagnóstico ve imágenes, el ultrasonido terapéutico nosotros no vemos imágenes, nosotros aplicamos una modalidad de tratamiento, pero físicamente se usa lo mismo, o sea, es la misma metodología con diferentes frecuencias. Entonces, ¿qué es la ultrasonoforesis o sonoforesis, fonoforesis? Es el tratamiento que utiliza utiliza la acción mecánica del ultrasonido para introducir medicamentos al organismo. Más al final vamos a hablar cuáles medicamentos se ponen, cómo se hace la técnica, porque, por ejemplo, en mi experiencia particular, no en los Estados Unidos, porque aquí esta modalidad casi ni la usan.
porque igualitico que pasa con la iontoforesis, que es esa misma modalidad pero usando la corriente eléctrica, que es para introducir medicamentos, tiene que el doctor dar una receta, el medicamento tiene que estar en un lugar específico, cuando viene el paciente, entonces es que se pide, se coge, es muy complicado. En Cuba yo utilizaba la fonoforesis frecuentemente, a veces usaba lidocaína, a veces usaba cualquier crema antiinflamatoria como hidrocortisona, lo unes con el gel del tratamiento y entonces haces como es como si fuera una infiltración pero sin usar una aguja, o sea, y la modalidad funciona. Aquí quiero que sepan que existe, pero en los medios donde trabajamos, porque donde yo trabajo en una clínica de rehabilitación, jamás he visto usar fonoforesis. He visto usar iontoforesis en 8 o 10 pacientes y es de esa forma. El doctor tiene que recetar medicamentos y es una tragedia con el medicamento. Por eso es un poco más complicado aquí en el medio, pero para que lo conozcan. En sentido general, esto ya les hablé ahorita, infrasonido, los que están por debajo de 16 Hz, sonido es lo que es perceptible para nosotros, entre 16 y 16.000 Hz, y ultrasound, lo que está por encima. Y como les explicaba, realmente para tratamiento de ultrasonido se usan frecuencias mayores de 0.5 MHz, que esos son 500.000 Hz, hasta 3 MHz. Los equipos usualmente traen entre 1 y 3 MHz. Hay algunos que traen hasta 3.3 MHz. Más o menos los equipos ya vienen programados con eso. De 1 a 3 MHz es la frecuencia que se usa. Y como les explicaba, la ecografía, entonces la frecuencia es un poco mayor. El equipo ultrasonido es una imagen vieja que está, pero hay diferentes formas de equipo. En esencia es lo mismo. Es un generador de corriente alterna de alta frecuencia. Eso es lo que genera el equipo. Corriente alterna de alta frecuencia. Estamos hablando de eso, de 1 millón de Hz, 3 millones de Hz en dependencia. Ahora, ¿qué sucede? ¿En qué momento se convierte en acción mecánica o una energía mecánica? Porque corriente es otra forma de tratamiento. Pero el equipo genera corriente alterna de alta frecuencia. ¿Saben lo que es corriente alterna? Porque yo digo alterna. Estas son las líneas isoeléctricas. Esto es intensidad, tiempo. Eso es la forma que la corriente se propaga. Entonces, corriente alterna es una corriente que tenga ondas positivas y ondas negativas. Eso es una corriente alterna. Una corriente monofásica o que no tenga o sea, que no baja a lo negativo, entonces monofásica, positiva. Esto es una onda de tipo sinusoidal. Hay ondas de tipo rectangulares que lo tienen los TENS, que entonces la onda puede hacer esto. Son ondas, o sea, son corrientes alternas de impulsos rectangulares. De eso vamos a hablar más cuando hablemos de corriente. Aquí lo que quiero que sepan es una corriente alterna de alta frecuencia. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llega al cabezal, que todos saben que el ultrasound tiene un cabezal que es el transducer, y en la parte inferior, que realmente es lo que produce la energía mecánica, es un cristal de cuarzo, por ahí debe estar, es un cristal que tiene una acción piezoeléctrica, o sea que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, y ahí es donde viene la acción del ultrasonido. Ese es lo que más se usan, son el cristal de cuarzo, que es un material rígido pero flexible. O sea, cuando la corriente le llega a tanta frecuencia, él vibra a la frecuencia que le está llegando la corriente. Y ahí es donde está la acción del ultrasonido. ¿Entendido eso? Cuando vayamos a la práctica, vamos a hacer la prueba para que todo el mundo vea cómo uno puede probar si el equipo está funcionando, si no está funcionando, y ver la vibración real, porque realmente el ultrasonido, a la sensación, no debe el paciente sentir nada. A lo mejor un poquito de calor, pero no debe sentir nada. Y después les explico por qué. Bien, seguimos. Entonces, los medios de utilización, o sea, debe ser, el medio de acople debe ser en base acuosa. Es el más
el mejor para usar son los que tienen la base de agua, como si fuera, que son los normales para el ultrasonido. Se pueden usar pomadas, aceite, pero no son los más recomendados, ¿okay? Se debe usar con el gel para el ultrasonido, que viene para eso. A modo de conocimiento, igual, el ultrasonido generalmente se aplica por contacto directo. Es la forma más usada, o sea, poner el cabezal con el gel de acople y aplicar en la zona. Pero hay otras formas de aplicación. Cuando la piel, por ejemplo, no está intacta, cuando la piel tiene una herida, una úlcera, o cuando son áreas muy pequeñas que el cabezal, no hay cabezales que se acoplen bien, entonces hay otra forma. Hay formas subacuáticas, por ejemplo, que eso se pone un agua, por supuesto, un agua destilada que esté inerte, se introduce la parte a tratar, por ejemplo, una mano, y se le aplica, se pone el cabezal dentro del agua a una distancia, sin tocar la piel. Eso existe, no es, pero yo nunca lo he visto hacer aquí. Y cuando estudié en el Julito Díaz, yo estudié en fisiatría en el Julito Díaz en Fontanal. Yo no soy de La Habana, soy de Ciudad Ávila, yo soy del centro del país. Pero cuando me fui a hacer la especialidad, fui a hacerla al Julito Díaz. Entonces ahí, en aquellos tiempos, estaba muy bien equipado. Yo no sé ahora en estos momentos, pero estaba muy bien equipado, estaba acabado de reconstruir. Estaba acabado de reconstruir. Y yo vi esas modalidades, Después no las vi hacer en ningún otro lugar. Pero eso es solo para que sepan que existe, porque le dice, no, porque yo vi hacer ultrasonido dentro como una pecera, es como una pecera. O sea, pone la mano dentro y el ultrasonido se pone a una distancia. ¿Cuáles son los inconvenientes? Primero, que la intensidad que se está aplicando nunca se sabe cuál es la que está recibiendo el paciente. ¿Por qué? Porque hay un medio en el medio que no es el contacto directo. Entonces, por eso me imagino que no sea tan popular esa forma. Bien. Eso es nada más a modo de conocimiento. Ahora vamos a hablar de los efectos fisiológicos que hace el ultrasonido. ¿Para qué nos sirve el ultrasonido? Ya hablamos un poquito de qué es, ahora ¿para qué nos sirve? El ultrasonido tiene dos efectos fundamentales. Un efecto mecánico, y ese efecto mecánico conlleva a un efecto térmico. ¿Cómo es? O sea, lo que principalmente hace el ultrasonido es acción mecánica. ¿Cómo se llama? Es una vibración a alta frecuencia que le llega a los tejidos. Los tejidos absorben de diferentes formas esa acción mecánica. O sea, el hueso, por ejemplo, absorbe más, por eso es más peligroso. El hueso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando está cerca de la zona de tratamiento. Y así, donde menos circulación haya, los tejidos menos acuosos absorben más y se sobrecalientan más. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Los tendones, los ligamentos se calientan más, el hueso más, los tendones, los ligamentos, el músculo, o sea, el tejido graso, los músculos y la sangre no se calienta porque se disipa enseguida. O sea, la sangre aumenta la circulación y está disipando el calor constantemente. Pero los tejidos que tengan menos circulación, como el hueso, en la parte de afuera, porque el hueso tiene circulación, pero en la parte de adentro también más, el tendón y los ligamentos se sobrecalientan más que los músculos y el tejido graso. ¿Entendido eso? Ok. Entonces, los efectos mecánicos es lo que provoca el ultrasonido. Hace una vibración, un micromasaje, que es como se ha llamado, un micromasaje celular. Eso hace que movilice la zona de la célula, y por esa fricción que aumenta la célula produce calor. El calor se produce secundario a la acción mecánica, porque es por fricción celular. Eso estabiliza la membrana, mejora el intercambio gaseoso. O sea, estos son los efectos fisiológicos desde el principio. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Que aumente la temperatura porque produce vasodilatación. El aumento de temperatura produce vasodilatación. ¿Qué hace la vasodilatación? Aumenta el riego sanguíneo en la zona. ¿Qué hace eso? Se lleva la sustancia de desecho y trae sangre oxigenada con nutrientes. Todo eso son efectos fisiológicos. Estabiliza la membrana y mejora el intercambio. Si hay edema, recoge, a lo que está en el intersticio, o sea, después de cualquier trauma se produce un edema intersticial, sale sangre y tejido sanguíneo fuera de los vasos sanguíneos, y eso se queda ahí. Ahora, si nosotros aumentamos el riego sanguíneo,
por ósmosis, que es como se llama el intercambio a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos, recoge ese líquido que está fuera de la circulación para eliminarlo y disminuye el proceso inflamatorio también. O sea, estos son efectos fisiológicos. Esos efectos fisiológicos nos llevan a efectos terapéuticos, porque es una cadena. Aumenta la temperatura, mejora la circulación, mejora la vasodilatación, aumenta la circulación y entonces disminuye edema, produce relajación muscular. Estos son efectos terapéuticos, efectos fisiológicos y efectos terapéuticos. Unos conllevan a los otros. Bien, entonces, esto es importante saber que el ultrasonido tiene dos efectos fundamentales: mecánico, que todo parte del efecto mecánico, pero si ajustamos determinadas temperaturas y determinadas frecuencias, logramos efectos térmicos también, cuando querramos tenerlo. Eso pues lo vamos a ver más adelante. ¿De qué depende que provoquemos con el ultrasonido efectos térmicos? Ok, el tipo de emisión, si es continuo o pulsado, la intensidad que utilicemos, la duración del tratamiento, todo eso conlleva a que nosotros estemos usando más efectos mecánicos o más efectos térmicos. Aunque recuerden, siempre se va a estar haciendo efecto mecánico. Siempre el ultrasonido lo que produce es efecto mecánico. Ahora, si ajustamos la intensidad a una determinada característica y la frecuencia, producimos entonces, aparte de los efectos mecánicos, producimos calor. Exacto, ¿entendés? Una pregunta, ¿y cuando hay edema, es ideal hacer ultrasonido? Yo voy, cuando llegue a cómo aplicamos, te respondo esa pregunta. Porque me he dado cuenta, aquí, en los Estados Unidos, tú te pasas 6 meses después de una cirugía, el pie está inflamado y te siguen poniendo hielo. Eso está mal. Eso está mal. Lo que pasa, yo donde trabajo, yo le digo a la DPT, tú estudiaste aquí, pero yo te voy a explicar por qué pasa esto. Si tú quieres aprenderlo, pero a mí no me digas que yo le ponga frío a un paciente después de 4 o 5 días de cualquier trauma. A mí no me lo digas, porque yo no lo voy a hacer, porque eso está mal hecho. Entonces, y se lo voy a explicar por qué. ¿Se lo explico ahora? Bueno, ok, voy a explicarlo ahora mismo. Miren, ¿qué sucede? Cuando se produce un trauma, cualquiera, un proceso inflamatorio, esa inflamación es aguda. Cuando la inflamación es aguda, tiene características: enrojecida, rojo, aumento de temperatura, doloroso, impotencia funcional. O sea, esas son las características de la inflamación aguda. ¿Qué sucede en las primeras 72 horas después de un trauma? Cualquiera, una cirugía, estoy hablando de cualquier cosa que rompa los tejidos, un golpe, lo que sea. Se produce sangramiento, ruptura de vasos sanguíneos. Eso empieza a salir elementos de la sangre al intersticio, o sea, fuera de los vasos. O sea, puede ser de un golpecito hasta una fractura, lo que sea. ¿Qué sucede? En los primeros momentos el organismo empieza a crear el mecanismo de coagulación. Inmediatamente está creando el fibrinógeno, hace la malla de fibrina, después viene y tapa. Eso lo hace en las primeras 72 horas. Nosotros ya a las 48 horas ya está cerrado todo lo que se rompió. Ya todo, hasta lo más mínimo. En las primeras horas lo más grande, en los primeros momentos. Ya después se va cerrando completamente y no queda nada. ¿Qué sucede? En ese momento está indicado el frío. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el frío? Vasoconstricción, esa es la palabra clave. Disminuye el riego allí. Si tú tienes una manguera que está botando agua, ¿qué tú tienes que hacerle? Cerrarle la llave, ¿no? Con el frío, tú cierras los vasos y esos vasos no siguen sangrando y el edema es menor. ¿Qué es lo que hace el frío? El frío no quita el edema, evita que se produzca más edema. Porque aquí, en donde trabajo y en todos lados, no. Inflamación, frío. El frío no quita el edema, ni quita la inflamación. Es lo que evita es que se produzca más edema en el momento del trauma. Entonces pasan las primeras 72 horas, está todo cerrado, ya los vasos sanguíneos se regeneran, todo está cerrado. Si le seguimos poniendo frío, no estamos haciendo tratamiento. Primero, no estamos haciendo nada, porque tú pones el frío y el frío no es que te va a producir más edema,
pero tampoco te va a ayudar a quitarlo. ¿Qué es lo que hace el calor? Pasaron esas 72 horas. Esto es una regla de esta forma. ¿Qué sucede? Y quiero aclarar eso. Si un paciente tiene un proceso agudo, pasó 6 meses, hay enfermedades que tienen procesos de agudización, enfermedades crónicas con procesos de agudización, también es eso. El paciente tiene una artritis reumática, está en periodo que está bien controlada con medicamentos, pero de buenas a primeras hace una crisis en una rodilla y viene con la rodilla inflamada, roja y caliente. Es una enfermedad crónica, pero agudizada en ese momento. Frío, entonces, en ese momento. Eso no es 100%. Hay que basarse en las características de la inflamación. Si lo que estamos tratando está inflamado, rojo y caliente, pongan frío. A lo caliente frío, para que quede más así, a lo caliente frío y a lo frío caliente. Más o menos es un término que se usa. Ahora, ¿qué es lo que hace el calor? Lo contrario al frío. Vasodilatación. Ya tenemos los vasos completamente recuperados, o sea, están restaurados, pero tenemos líquido en el intersticio. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar la temperatura, produce vasodilatación. Esa vasodilatación es como, otro ejemplo, como un río seco. Un río cuando no tiene cauce, la madera, las hojas, todo se queda ahí. Un río con cauce se lleva todo lo malo. Eso es lo que hace la circulación. Cuando llega por ósmosis, que es como se llama el intercambio, la presión fuera de los vasos sanguíneos en el intersticio, como cuando hay edema, es mayor que la que hay dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, además, quien recoge, déjenme aclararle, porque ahora pensamos en la presión arterial. Yo estoy hablando de presión, estamos hablando de la presión normal de 120/80, pero esas presiones, estamos hablando de las arterias. O sea, la presión arterial, como tiene el nombre, es presión diastólica y sistólica, es la contracción y la relajación del corazón, pero relacionado con las arterias. ¿Quiénes son los que recogen este edema o estas sustancias de desecho que están fuera? Las venas. Las venas no tienen casi presión. Las venas yo creo que es 30 milímetros de mercurio, es lo único que tienen de presión. Por eso el intersticio tiene más presión que las venas. Y entonces cuando producimos vasodilatación, eso entra a la circulación general para eliminarlo. Entonces, así es como funciona. El calor ayuda a disminuir la inflamación. Y aquí yo sé que muchos deben haber tenido el mismo problema. O bueno, si lo aprendieron aquí como lo dieron aquí, es así. Porque yo desde que me fui la primera vez a una clínica de rehabilitación, empecé con ese problema. Y es lo más sencillo, calor y frío. Ellos no saben utilizar ni la corriente, no saben ni utilizar el ultrasonido, pero el calor y el frío lo usan al revés también. Entonces, eso tiene una explicación. Y por eso, si ustedes aprenden esa explicación, tienen una base para podérselo explicar a otras personas que no lo entienden. ¿Ok? Así es como funciona. De todas formas, yo les voy a decir más adelante en el ultrasonido en qué momento nosotros podemos usar el ultrasonido en procesos agudos. En procesos agudos. Lo único que tenemos es modificar la frecuencia. Es lo único que tenemos que hacer. Pero bueno. A ver, seguimos. Esto es como un esquema de lo que hace el micromasaje. Hace los efectos mecánicos. Ese efecto mecánico produce efectos térmicos en dependencia con la frecuencia que usemos. Y esto entonces favorece todos estos factores. O sea, estimula la circulación sanguínea, produce vasodilatación, también produce estimulación de las fibras nerviosas. Todo esto es consecutivo al aumento de la circulación, reduce el tono muscular. O sea, si hay espasmos musculares, también ayudamos con el ultrasonido. Produce relajación muscular, aumenta la permeabilidad de las membranas, por lo que estabiliza el intercambio intra y extracelular. O sea, todos estos son efectos fisiológicos. O sea, fisiológico quiere decir lo que pasa a nivel de células, a nivel de tejidos. ¿Está bien? Ok, aquí vamos para las indicaciones. O sea, ¿dónde se pueden indicar? En todos los procesos osteomioarticulares.
O sea, todo lo que sea del sono. Eso quiere decir ligamentos, tendones, músculos, todo lo que sea osteomioarticular. ¿Está bien? Se pueden en otro tipo de procesos como las neuropatías, trastornos neurológicos, el dolor fantasma. ¿Saben lo que es el dolor fantasma? Dolor fantasma del amputado. O sea, el dolor fantasma. Ok, el dolor fantasma es el dolor fantasma del amputado. Es increíble, pero después de perder una extremidad, la persona sigue sintiendo dolor, sigue sintiendo que la extremidad está ahí, sigue sintiendo que le pica. A veces hay personas que dicen, no, me pica el dedo gordo del pie, no sé, y está amputado por debajo de la rodilla, y entonces eso puede, para el que no sabe, puede pensar que es causa de risa o de algo. Sí, ¿cómo le va a doler el dedo si no tiene? Exacto. Hay una cosa en el cerebro que se llama homúnculus. Homúnculus. La palabra está extraña, pero se llama así. En la parte, en el cerebro, tenemos muchas cosas, por supuesto. Pero hay dos áreas, que una es el área sensorial y la otra es el área motora. El área sensorial recibe toda la información de afuera y el área motora procesa y da respuesta. O sea, es una aferente y eferente. Son ambas. Recibimos información de todo lo que está alrededor de nosotros por la vía sensorial. Y eso se pasa a la vía motora y la vía motora da una respuesta a lo que sea. El área sensorial tiene una representación de todas las partes de nuestro cuerpo a sí mismo. Y si lo buscan en YouTube, pongan homúnculus con H. Y van a ver que hay una cara, que hay un pie. Las partes más representadas en el homúnculus son las partes que más usamos. Las manos son enormes, los pies no son tan grandes, la cara es grande, y las piernas son chiquiticas. O sea, en la representación del homúnculo, porque es las zonas que más más receptores sensoriales tienen en el organismo. Ya, por eso es que eso no se pierde. O sea, el paciente sigue, porque aquí arriba está la representación de esa zona, aunque ella la perdió físicamente, ¿ok? Pero sí es real que lo siente, y es causa de tratamiento. Y un amigo mío, fisiatra de Cuba, hizo un estudio, y no muchos, pero algunos amputados llegaron a suicidarse, a intentar contra su vida, porque no podían controlar el dolor, y el dolor de una extremidad que no existía. Y es así. Ok, vamos a seguir. Ok, se puede utilizar en tejido cicatrizal, en las contracturas del buitrén, úlceras por presión, o sea, en muchas cosas. Tiene efecto, ese efecto vibratorio que produce aumento de la circulación, ya eso lleva a trabajar lo que nosotros queramos. O sea, cualquier defecto que tengamos y nosotros, los efectos fisiológicos que hace el ultrasonido nos sirven, nosotros podemos usar. O sea, por eso las indicaciones son muchísimas. O sea, son... Félix, ¿podría profundizar en trastornos de circulación en enfermedades de Raynaud y en el edema? Ok. Bueno, ¿tienen idea de lo que es Raynaud? Es un signo, un síndrome. ¿Saben lo que es? No. Sí, ok, voy a decir. Es un síndrome, una enfermedad que está asociado, muchas veces no se sabe por qué, y otras veces viene asociado con enfermedades mayores como el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, puede estar relacionado, que a los cambios de temperatura, frío o caliente, más frío que caliente, se produce un cambio de coloración en las extremidades. Puede pasar en las manos o en los pies. ¿Qué sucede? A la exposición del frío, recientemente una niña, que es sobrina de mi esposa, me llama la mamá corriendo que las manos se le pusieron azul. Y fue simplemente porque estuvo mucho rato con una copa de helado en la mano, un helado congelado, comiéndose el helado, y eso estuvo más de 5 minutos con el helado y le produjo un signo de Raynaud, porque o sea, algunos están asociados con enfermedad y otros pasan y no saben por qué pasó. ¿Qué pasa? La mano se pone cianótica, primero, azul.
vuelve pálida completamente y después se enrojece. Isquemia, ¿qué significa azul? Isquemia.